Buenos días, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos en la fe. Buenos días que nos están viendo. Bienvenidos a la Iglesia Emanuel de Chupaca. Les damos la cordial bienvenida. Y ahora vamos a entonar la canción Al estar ante ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista los saluda la Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos ese mismo saludo a nuestros amigos y seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula Creciendo conforme al modelo de Cristo. La mayoría de nosotros recordamos momentos de nuestra niñez que marcaron el rumbo de nuestra vida. Una conversación, una decisión o una experiencia que nos ayudó a comprender quiénes éramos y hacia dónde debíamos caminar en nuestro futuro. El evangelista Lucas nos abre una ventana única respecto a la infancia de Jesús y nos permite contemplarlo a la edad de los 12 años, cuando Jesús estaba en el templo en Jerusalén. Ustedes conocen bien esa historia. Ahora, esto no es solamente un relato cronológico ni una simple historia familiar. Es una escena que revela cómo crecía el Hijo de Dios. En nuestro tiempo, donde nosotros solemos confundir la madurez, ya sea con nuestra edad cronológica o biológica, o de repente con los logros o el éxito que nosotros podamos haber alcanzado, este pasaje que vamos a estudiar durante esta prédica nos va a mostrar el verdadero camino hacia el crecimiento que de verdad agrada a Dios. Recordemos un poco todo ese contexto de la historia de Jesús en el templo. Recuerden que cada año María y José, esto lo dicen las Escrituras, viajaban desde Nazaret, donde ellos vivían, hasta Jerusalén, la capital de Judá, para celebrar la fiesta de la Pascua. Una tradición que no solamente revelaba la fidelidad hacia Dios, sino que también mostraba que José y María tenían un compromiso con la enseñanza o compromiso con la ley. Cuando Jesús cumplió los 12 años, en la que los jóvenes ya empezaban a asumir cierta responsabilidad dentro de la familia, José y María lo llevaron justamente en ese peregrinaje hacia Jerusalén. Al terminar la celebración, ellos emprendieron el viaje de regreso. La mayoría de las personas no iban solas, sino que iban en caravanas con otros familiares o vecinos. Pero resulta un poquito curioso de que José y María estaban convencidos de que Jesús estaba viajando con ellos. No se habían dado cuenta. Era algo parecido como en la película Home Alone, o acá conocido como Mi Pobre Angelito, que lo dejaron en la casa al pobre Kevin mientras que toda la familia había subido al avión. Algo parecido le sucedió a José y María. Sin embargo, como dije, al final de la jornada, José y María se dieron cuenta que, no está Jesús con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Angustiados, preocupados, tuvieron que regresar a Jerusalén y buscaron a Jesús durante 3 días. Finalmente lo encontraron. ¿Y dónde lo encontraron? Ustedes conocen la historia. Lo encontraron en el templo. Y estaba sentado en medio de los sacerdotes, estudiosos de la ley. Ahora, Jesús no estaba allí como un espectador pasivo. Él estaba escuchando atentamente, estaba haciendo preguntas y respondía con tal sabiduría que todas las personas que lo escuchaban quedaban maravillados. María, con la preocupación común de cualquier mamá, le expresó el dolor que había experimentado durante esos 3 días de búsqueda. Y Jesús respondió con palabras que sorprendieron incluso a José y María en ese momento. Jesús les dijo: ¿no sabían que en los negocios o en los asuntos de mi Padre es necesario que yo esté? Aunque José y María no comprendieron en aquel momento el significado de esas palabras, Jesús regresó con ellos a Nazaret y continuó sujeto a su autoridad como un niño. Y Lucas concluye este pasaje afirmando que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante las personas, presentándose como un modelo perfecto de crecimiento integral espiritual. Aquí encontramos más que un episodio curioso de la infancia de Jesús. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, seleccionó cuidadosamente
esta escena porque en ella se concentran varios principios que explican cómo el Señor preparó su misión para poder ser nuestro Salvador, misión que le había sido encomendado por el Padre Celestial. El crecimiento de Jesús no había sido improvisado ni desequilibrado, fue un desarrollo armónico que abarcó cada dimensión de su vida. En nuestra época nosotros nos acostumbramos a medir nuestra madurez por la edad, por el conocimiento que tengas, por tus grados académicos o por los logros. Pero vamos a ver cómo este pasaje nos va a invitar a mirar el modelo de crecimiento en Cristo y a descubrir cómo Dios forma el carácter de quienes desean servirle de veras. Quiero compartir con ustedes en esta mañana 4 lecciones, a partir de este pasaje de Lucas 2. La primera es la siguiente: el crecimiento espiritual requiere disciplina. Ahora, hermanos, por favor, los invito a leer Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42. La palabra nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Los primeros versículos de este relato parecen describir un detalle que podría tomarse como rutinario dentro de la vida de María y de José. La palabra dice que ellos iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, subieron pues a Jerusalén conforme era la costumbre. Sin embargo, Lucas acá no está incluyendo esta información como un simple dato histórico. Antes de mostrarnos cuáles eran las palabras o las acciones que hizo Jesús en este episodio de la vida, nos presenta el ambiente o el entorno en el cual Jesús creció. Jesús, el Hijo de Dios, fue criado, escuchen bien esto, Jesús fue criado en un lugar donde la obediencia a Dios no dependía del estado de ánimo ni de las circunstancias, sino que formaba parte del ritmo normal de vida de María y de José. Desde un punto de vista cristocéntrico, este pasaje nos recuerda una verdad que es muy importante. El Hijo de Dios asumió una naturaleza completamente humana. Esto ustedes lo saben muy bien. Aunque Jesús nunca dejó de ser Dios, decidió vivir plenamente como hombre. Jesús no apareció en el mundo ya como un adulto hecho y derecho, desarrollado de unos 30 años, sino que vino en la forma de un bebé, aceptó crecer dentro de una familia, decidió aprender un oficio, a relacionarse con su comunidad y a participar de la vida religiosa de Israel. La humanidad de Jesús fue real y precisamente por ello experimentó un proceso genuino de crecimiento y de desarrollo. Ahora, aquí es importante aclarar que Jesús no necesitaba disciplina porque él tuviera una naturaleza pecaminosa o porque debiera corregir malos hábitos o porque era engreído, etcétera, como son muchos de los niños. Él era absolutamente santo. Sin embargo, en su humanidad perfecta, él vivió una vida de obediencia constante al Padre. Entonces, la disciplina espiritual no consistió en vencer el pecado personal, en el caso de Jesús, sino en expresar de una manera continua su perfecta sumisión a la voluntad divina. Cada peregrinación a Jerusalén que hacía María y José, cada participación de las fiestas, cada acto de obediencia a la ley,
formaban parte de esa vida perfectamente alineada con el propósito del Padre. Entonces aquí tenemos que notar algo. Tenemos que notar el ejemplo de José y de María. El texto bíblico que acabamos de leer dice que todos los años José y María iban al templo a celebrar la fiesta de la Pascua. La fidelidad rara vez se construye con grandes momentos aislados. La fidelidad o la confianza en Dios normalmente se forja o se construye mediante decisiones repetidas, conductas repetidas a lo largo del tiempo. La perseverancia en la adoración, la enseñanza de las Escrituras, en la comunión con el pueblo, el congregarse, el orar, el leer la palabra, es algo que debe practicar todo creyente de forma continua. Aquí vemos cómo María y José no perdían ninguna fiesta de celebración de la Pascua. Y en ese contexto es en el cual Jesús creció. Aunque Jesús era el Mesías prometido, Él no necesitaba desarrollar disciplina espiritual porque era perfecto. Dios quiso que en su humanidad Cristo se desarrollara en un lugar donde la obediencia a la palabra y la obediencia a la voluntad del Padre Celestial era cotidiana, era un punto central dentro de la familia. María y José no eran descuidados en su vida espiritual. María y José no dejaban de orar. María y José no dejaban de leer la Torá en ese tiempo, el Antiguo Testamento, lo que equivale ahora al Antiguo Testamento. Y si analizamos entonces ese ejemplo de José y María y lo trasladamos aquí para los creyentes del siglo XXI, vamos a notar que esto sigue siendo vigente. Nosotros estamos en una cultura que exalta lo inmediato o lo espontáneo. Queremos buscar experiencias impactantes, pero con frecuencia descuidamos los hábitos que fortalecen nuestra relación con Dios. Muchos creyentes están esperando crecer espiritualmente, pero no dedican tiempo a la oración. ¿Cómo quieres crecer espiritualmente si no oras? ¿O cómo quieres crecer espiritualmente si no lees la Biblia? ¿O cómo quieres crecer espiritualmente si vienes tarde a la iglesia? ¿O no vienes? Sin embargo, el crecimiento espiritual rara vez ocurre de manera accidental. El crecimiento espiritual normalmente es el fruto de una vida ordenada alrededor de Dios. Es por eso que la disciplina espiritual no debe entenderse como un conjunto de rituales vacíos ni como un intento de ganar el favor de Dios. El creyente no va a practicar estas disciplinas espirituales, es decir, el creyente no va a orar, el creyente no va a leer la palabra, el creyente no va a venir temprano a la iglesia solamente para que Dios lo bendiga, para ser aceptado por la gracia de Cristo. No. El creyente tiene que orar, tiene que leer la palabra, tiene que venir temprano a la iglesia porque ama a Dios, no porque quiere recibir bendiciones de Dios. Es como el popular dicho que tenemos aquí: ¿amor al chicharrón o amor al chancho? O sea, tú quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres a Dios. Quieres que Dios te bendiga, que estés siempre sano, que nunca te falte nada, que te vaya bien en tu negocio, etcétera, etcétera. Pero no estás leyendo la palabra. Vienes a cualquier hora a la iglesia. Así quieres de verdad ser creyente, fiel, crecer espiritualmente y encima quieres que Dios te bendiga. Así como nuestro cuerpo necesita alimento constante para desarrollarse, nuestra vida espiritual requiere una alimentación continua mediante la palabra de Dios, la oración y la comunión con la iglesia. Si el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo, participó fielmente de los medios que el Padre había establecido para su vida en Israel, ¿cuánto más nosotros, que luchamos con nuestra pecabilidad, con nuestra debilidad,
que necesitamos cultivar una disciplina espiritual constante. La madurez cristiana, hermanos, no nace de emociones pasajeras, sino de una obediencia perseverante día tras día, y esto nos va conformando cada vez más al modelo de vida de Jesucristo. La segunda lección: el crecimiento requiere hambre por aprender. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Lucas, capítulo 2, versículos 46 y 47. La palabra nos dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Continuamos con la historia. Ustedes ya saben que Jesús había perdido. María y José no se habían dado cuenta. Regresaron después que se dieron cuenta y lo buscaron. No lo encontraron rapidito, no lo encontraron al toque, lo encontraron después de 3 días. 3 días después de haber iniciado esa búsqueda, José y María encontraron a Jesús en el templo de Jerusalén. La escena aquí es bastante curiosa, digámoslo, extraordinaria. Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley, equivalente a teólogos avanzados de esta época. Los estaba oyendo y les estaba haciendo preguntas. Y los teólogos de ese tiempo estaban maravillados por las respuestas, los comentarios, los argumentos o el discurso que estaba dando Jesús. Y Lucas aquí, a través de este escrito, nos permite contemplar a este joven Jesús en un ambiente donde las escrituras eran estudiadas y discutidas. Es como que tu pequeñita de 10 añitos vaya a un seminario de Londres, ni siquiera acá de Perú, un seminario muy avanzado en Europa, y empezar a debatir de tú a tú con el teólogo más avanzado, que tiene 3 doctorados, algo así. Esa sería la equivalencia. Pero miren, Jesús, lejos de mostrarse arrogante por todo lo que sabía, aunque es omnisciente, parecía escuchar atentamente, formulaba preguntas y respondía con una profundidad que sorprendía a los maestros más experimentados. Este pasaje vuelve a destacar la realidad de la encarnación. Jesús, en su naturaleza humana, no fingió aprender. Jesús, como Hijo Eterno, como es omnisciente, asumió voluntariamente las limitaciones propias de su humanidad, pero sin dejar de ser plenamente divino. Por eso Lucas presenta aquí a Jesús participando activamente en ese proceso humano de aprendizaje. Ahora, Jesús no adquiría conocimiento porque le faltara divinidad, porque Jesús lo sabe todo, sino porque había aceptado vivir una humanidad auténtica y perfecta. Digamos que más o menos disimulaba ante los sacerdotes que él estaba aprendiendo, pero ya lo sabía todo. El crecimiento intelectual y espiritual aparente de Jesús formaba parte de su misión redentora que él vino a cumplir. Ahora acá resulta significativo que Jesús no estaba monopolizando la conversación. Jesús primero escuchaba, después preguntaba y al final él daba argumentos. Ese orden revela una actitud de profunda humildad. Aunque Jesús ya poseía una comprensión única de las Escrituras, no despreciaba el espacio de enseñanza ni actuaba como alguien que no tuviera nada más que escuchar. Él escuchaba. Su disposición, la disposición de Jesús, contrasta o hace diferencia con la actitud de muchos creyentes o muchas personas que quienes consideran que ya saben lo suficiente. Hay algunos creyentes que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia si voy a escuchar siempre lo mismo? ¿O por qué voy a leer este artículo si es lo mismo?
¿Por qué voy a ver este video si ya sé lo que van a decir? Y no saben lo que van a decir. Y así dejan de crecer. Cuanto más material escuches, cuanto más material lees, encuentras nuevos aportes y vas creciendo. No creas porque ya has estudiado de repente 2 o 3 años de la Biblia, ya lo sabes todo. Hasta los más grandes doctores todavía están en continuo proceso de aprendizaje. Y fíjense cómo aquí también Lucas está relatando la reacción de los doctores de la ley, que también merece atención. Aquí los doctores de la ley no se maravillaban únicamente por la capacidad intelectual de este Jesús que era adolescente, sino por las respuestas que revelaban una comprensión extraordinaria de la revelación de Dios. Ahora, Jesús acá no estaba tratando de impresionar a los doctores de la ley, ni dar una teoría novedosa, ni tampoco ganar el debate. Ese no era el objetivo de Jesús, sino que toda la comprensión de la Escritura que Jesús estaba mostrando apuntaba a la voluntad del Padre y finalmente a la misión que Él mismo cumpliría como el Mesías prometido. Por eso es que en Cristo el conocimiento bíblico nunca estuvo separado de la obediencia ni de la comunión a Dios. Esta escena plantea entonces un desafío importante para los creyentes de la iglesia del siglo XXI. Vivimos en una época donde existe acceso sin precedentes a los recursos bíblicos. Hace de repente 10, 20 años, cuando todavía no había un limitado acceso a la internet, no teníamos de repente aún todavía los smartphones, uno tenía que buscar necesariamente libros en físico para ver, por ejemplo, comentarios, ensayos sobre vida cristiana o libros de teología, aunque yo, en mi caso personal, prefiero de todas maneras los libros en físico, porque los libros en físico tienen una experiencia completamente distinta a leerlos en forma digital. Pero con el desarrollo de la tecnología y ahora con tu smartphone, sin decir qué marca es, para no ser cherry, no tienes excusa para poder acceder a recursos bíblicos. En tu celular puedes escuchar sermones, puedes asistir a webinars, a cursos. Muchos son gratuitos. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica Peruana desarrolla webinars cada viernes, de acceso libre, no tienes que pagar. Puedes descargar comentarios, puedes descargar libros de teología, pero paradójicamente nunca ha sido tan fácil de poder encontrar información teológica o bíblica y al mismo tiempo tan difícil dedicar tiempo a un estudio profundo y reflexivo de la palabra de Dios. Los jóvenes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de su tarde estarán allí viendo memes en TikTok? ¿O están leyendo la palabra? Ahora, tampoco digo de que dejen de estudiar sus cursos. Ustedes pueden estudiar sus cursos seculares, administración, medicina, etcétera, etcétera. Pero también tienen que poner un tiempo para estudiar la palabra. La cosa es poner un equilibrio. Y ahora, como les decía, hay tanta información sobre Dios en la internet, pero muy pocas personas aprovechan esa información o dedican tiempo para instruirse con esa información que está disponible. ¿Qué pasa entonces? El creyente de ahora necesita recuperar el hambre por aprender. Esto implica abrir tu Biblia o abrir tu app de Biblia en tu celular para conocer mejor a Cristo. No simplemente para encontrar respuestas rápidas para resolver problemas cotidianos. Hay que estudiar la palabra, las escrituras, y esto requiere paciencia, requiere atención al contexto, requiere que te concentres, requiere que dejes de ver memes, requiere que dejes de ver televisión, que dejes de ver Netflix, dediques un tiempo para el estudio de la palabra, tener una actitud humilde que permita que la verdad de la Biblia te corrija. La pregunta no debería ser únicamente ¿qué sé de este texto?
sino también qué quiere enseñarme Dios acerca de Cristo y cómo debo responder en mi vida cristiana respecto a esta verdad que la palabra me está mostrando. Asimismo, este pasaje nos anima a cultivar un espíritu enseñable, digámoslo así. Nadie, diciendo nuevamente, nadie alcanza un punto en el cual ya no necesita aprender. Todos necesitamos aprender día a día. Yo, por ejemplo, médico, ya también tengo una licenciatura en teología. Aún sigo estudiando. No digo porque ya tengo mi cartoncito voy a dejar de estudiar. No. Todos tenemos que seguir estudiando la palabra. El Salmo 23, digamos, yo ya sé de memoria el Salmo 23, he escuchado comentarios, he escuchado videos, pero de repente encuentras un material que puede tener una aplicación de repente para un contexto actual. O sea, nunca dejamos de aprender, incluso en las cosas que supuestamente dominamos más. Incluso después de muchos años de vida cristiana, seguimos descubriendo la riqueza de la revelación de la palabra de Dios. Y una iglesia saludable está formada por creyentes que escuchan con atención la exposición fiel de la palabra. Hay que hacernos preguntas honestas, aplicadas a nosotros mismos de repente respecto a un pasaje. Hay que examinar las escrituras y hay que permitir que las escrituras transformen nuestra manera de pensar, de decidir o de actuar. Y el crecimiento espiritual no depende de cuánto contenido consumimos, sino de cuánto contenido permitimos que moldee nuestra mente y corazón. De repente, tú puedes leer 20 capítulos de la Biblia en una mañana, pero ¿qué porcentaje de esa lectura ha producido un cambio en tu corazón? El ejemplo de este joven Jesús nos recuerda entonces el verdadero sentido del aprendizaje bíblico, que siempre debe conducir a una mayor comprensión del Padre y a una vida completamente orientada a su voluntad. La tercera lección. Crecimiento implica entender el propósito de Dios. Ahora, hermanos, revisemos Lucas capítulo 2, versículos 48 al 50. La palabra nos dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Cuando José y María finalmente encontraron a Jesús en el templo, la reacción de María fue completamente o comprensiblemente natural, como toda mamá que se preocupa cuando su hijo se pierde. María preguntó y le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu papá y yo te hemos estado buscando desesperados, preocupados, angustiados durante 3 días y tú no te aparecías, ni siquiera nos buscaste. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Algo así más o menos. Parafraseando ya lo que María le había dicho a Jesús. Los que son papás aquí en el templo, los papás que me escuchan a través de la pantalla, pueden identificarse claramente con estas palabras. Si tu hijo en algún momento se ha perdido, aunque sea por 5 minutitos ahí en el supermercado, o en la feria, o en la casa que no sabe dónde se metió, tú te has preocupado. ¿Dónde sentías vacío? ¿Dónde sentías angustia? ¿Sí o no? ¿Lo has sentido? Entonces tú puedes comprender bien lo que María experimentó. Y se perdió 3 días. Cuán asustada, cuán angustiada habría estado María. Sin embargo, la respuesta de Jesús introduce aquí un giro muy importante dentro de este relato. Miren lo que respondió Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí Lucas
añade en su comentario que José y María no comprendieron plenamente el significado de esas palabras que Jesús les había dicho. Y hay algo curioso. Esta respuesta de Jesús a María y José es la primera declaración o las primeras palabras registradas de Jesús en los evangelios. Y no es casualidad que estén relacionados con este propósito dentro de este relato. Desde edad temprana, Jesús tenía plena conciencia de quién era y para qué había venido al mundo. Hay un libro que leí en el seminario, escrito por un psiquiatra cristiano, que hablaba de la mentalidad de Jesús cuando era niño. Y una de las cosas que este autor argumentaba, que Jesús nació, pues se hizo humano, pero él siempre fue Dios. Y por lo tanto también tenía sus atributos. Uno de ellos es la omnisciencia, es decir, que él sabe todo. Y respecto a la línea cronológica, Jesús incluso desde bebé conoce el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, Jesús cuando era niñito, digamos un pequeñín de 3 años, sabía que iba a morir en la cruz. Jesús ya lo sabía. ¿Cómo habrá estado él en su mente, sabiéndose humano, que iba a experimentar ese dolor y sufrimiento por nosotros? Y acá Jesús está diciéndolo. ¿Acaso le dijo, discúlpame, me perdí? No le dijo eso a María. ¿Por qué me estás buscando? Le dijo Jesús. Si yo tengo que estar en la misión que me encargó el Padre Celestial. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, Jesús sabía muy bien, ya desde jovencito, desde pequeño, para qué había venido al mundo. La vida de Jesús no estaba gobernada por las expectativas de quienes lo rodeaban, sino por la voluntad del Padre. Y aquí cuando Jesús dice, me es necesario, revela una necesidad divina, no una preferencia personal. Entonces, toda la vida de Cristo estaría marcada por ese mismo principio. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre Celestial hasta culminar su obra redentora en la cruz. Desde un punto de vista cristocéntrico, este pasaje nos está enseñando que el propósito divino, el propósito supremo de la vida humana, se encuentra en Dios. Jesús vino al mundo para glorificar al Padre y llevar a cabo la obra de salvación. La misión de Jesús no consistía en alcanzar prestigio, en alcanzar admiración o reconocimiento o éxito de acuerdo a los parámetros de aquella época, del siglo I en el Medio Oriente. Jesús trabajó como carpintero, convivió con una familia, participó de la vida cotidiana de su pueblo, y ninguna de esas actividades definía el sentido último de su existencia. Toda la vida de Jesús estaba subordinada al propósito eterno del Padre. Y este principio debería también transformar nuestra comprensión del propósito de vida. En la actualidad es común escuchar que una persona diga lo siguiente: tengo que buscar mi propósito, tengo que buscar mi destino. O como los jóvenes de la generación, los jóvenes como yo, de la generación X, que en algún momento vimos la serie Candy Candy. Hay que buscar nuestro camino. Y hablando de camino, disculpen la interrupción, pero acá está mi sobrinita que vino al púlpito. Por favor, alguien me ayuda. Ven, mamita, por allá. Ahorita te vengo. Cada filosofía de vida nos dice cosas así. Busca tu destino, busca tu camino, busca tu futuro, etc. Pero muchas veces esa búsqueda se limita solamente al desarrollo profesional, a la estabilidad económica, al éxito empresarial
o a la realización personal. Ese es el camino, ese es el futuro, ese es el destino que la mayoría de las personas quiere trazarse, con la cual quiere ser, pues, consumar toda su felicidad en la vida. Formar una familia, estudiar una carrera, emprender un negocio, ejercer una profesión, adquirir una vivienda, desarrollar metas legítimas, etc. Que son buenas, no digo que están mal, son valederas, pero estas expresiones deberían también estar sujetas a la mayordomía que Dios nos está confiando. El problema surge cuando estas metas, cualquier meta terrenal que tú te estés trazando, ocupan el lugar que solo Dios debe tener en tu vida. Ninguna de estas metas terrenales puede convertirse en el propósito último de nuestra existencia. Porque todas esas metas que tú puedes trazarte, familia, negocio, profesión, plata, casa, etc., son temporales y encuentran su verdadero únicamente cuando están sometidas al señorío de Cristo. Un creyente puede ser un excelente médico, administrador, profesor, agricultor, estudiante, pero su identidad más profunda no viene de su ocupación. El creyente no vale más por su título. El creyente no vale más porque sea doctor, porque sea profesor, porque sea economista, porque sea un gran empresario, no. El creyente no vale más por eso, sino que el creyente vale más por haber sido redimido por Cristo para vivir por la gloria de Dios. Por eso, el primer propósito de todo ser humano debe ser buscar y descubrir su vida en Cristo. No descubrir su vocación profesional, sino reconciliarse con Dios mediante la fe en Jesucristo. Ahora, antes de preguntarnos qué queremos hacer con nuestras vidas, debemos responder quién gobierna nuestra vida. Sin Cristo, incluso los mayores logros terminan siendo insuficientes para satisfacer el corazón humano. Ustedes han visto personas muy famosas que tienen todo, deprimidos, metidos en drogas y muchos de ellos quitándose la vida, porque a pesar de tener todo aparentemente en la vida, fama, dinero, fortuna, reconocimiento, millones de seguidores en redes sociales, siguen teniendo vidas vacías, porque nada de lo terrenal va a cubrir las imperfecciones que tenemos, ni nada va a satisfacer nuestro corazón, sino solamente una vida centrada en el Señor. Y la salvación es el fundamento sobre el cual se construye cualquier otro tipo de propósito. Entonces, una vez que nosotros aceptamos a Cristo mediante nuestra fe en Él y le pertenecemos a Él, nuestras metas de vida van a adquirir una nueva perspectiva o un nuevo punto de vista. Porque ya no vamos a trabajar solamente para prosperar, sino para honrar al Señor con nuestro trabajo. Ya no vamos a formar una familia solamente para alcanzar la felicidad personal, sino para reflejar el amor de Cristo en nuestro hogar. Ya no vamos a estudiar una carrera solamente para obtener un título, sino para desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha concedido y para poner lo que hemos aprendido en nuestra carrera al servicio de nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. O de repente ya no vamos a ser administradores de los bienes, del dinero o las posesiones que Dios te pueda dar, como propietarios absolutos, sino como mayordomos de las cosas que Dios nos está dando. Entender este propósito de Dios no significa abandonar tus sueños, abandonar tus metas, que son legítimos. Si tú quieres ser médico, quieres ser tal carrera, hazlo, estudia, esfuérzate. Si quieres tener tu casa, hazla. No te estoy diciendo que por ser cristiano te vas a quedar conforme con lo que tienes o vas a quedarte pobre. Pero tampoco te vayas al extremo de la teología de la prosperidad. Pero tú puedes salir adelante, puedes emprender, hacer lo que tú estás proyectando, sí. Pero ponlo en tu corazón
y pon en tu corazón, diré, que eso va a ser dedicado para el Señor. Esto significa entonces ordenar toda nuestra vida alrededor de Cristo. Y cuando Cristo ocupa el primer lugar, nuestras decisiones, nuestros proyectos, tus recursos y tus relaciones van a dejar de girar alrededor de ti mismo y van a comenzar a orientarse hacia la gloria de Dios. Esta es la diferencia entre simplemente tener éxito en la vida y vivir una vida con verdadero propósito en Cristo. Y la cuarta lección, crecimiento integral. Ahora, hermanos, revisemos Lucas capítulo 2, versículo 52. La palabra nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Miren aquí cómo Lucas concluye este episodio con una afirmación chiquita, breve, pero profundamente significativa. Lucas escribió aquí: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia con Dios y los hombres. Después de mostrar a Jesús aquí dialogando con los doctores de la ley allí en el templo de Jerusalén, el evangelista Lucas resume los años silenciosos de Nazaret, recordándonos que el desarrollo del Señor Jesús tuvo un equilibrio integral. Los evangelios prácticamente no dicen nada acerca de la adolescencia o de la juventud de Jesús. Aparece cuando Jesús nació, cuando Jesús tenía 12 años, y de ahí no se sabe nada de Jesús hasta los 30. Pero en este versículo solamente esta frase basta para comprender que Jesús fue creciendo y se fue desarrollando de acuerdo a la voluntad de Dios y en obediencia a Dios y respetando o queriendo al prójimo. El crecimiento de Jesús no fue desordenado ni parcial. No hubo una dimensión en la vida de Jesús que creciera a costa de otra. Todos los aspectos de la vida de Jesús fueron equilibrados en su desarrollo. Había una armonía en su crecimiento. Y el texto señala aquí 4 áreas inseparables en el desarrollo de Jesús. Dice que Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, es decir, desarrolló en su humanidad, en un discernimiento alineado a la voluntad de Dios el Padre y respetando al prójimo. Creció en estatura, experimentando un desarrollo físico normal. Pasó por la pubertad, pasó por la adolescencia, la juventud, etc. Recordándonos también que el cuerpo forma parte de la buena creación de Dios. Y que el cuerpo, nuestro cuerpo, también debe ser administrado responsablemente. Esto implica también, si tenemos que administrar adecuadamente nuestro cuerpo, esto implica, por ejemplo, cómo manejamos el alcohol o el cigarro, nuestra alimentación, otros aspectos que tú ya sabes de qué me estoy tratando de referir. Jesús creció en gracia para con Dios, viviendo en perfecta comunión, dependencia y obediencia al Padre. Finalmente, Jesús también creció en gracia con los hombres, cultivando relaciones que estaban caracterizadas por humildad, respeto, integridad y amor hacia quienes lo rodeaban. Este equilibrio en el desarrollo de Jesús desafía una tendencia que es creciente entre los creyentes del siglo XXI. Es posible alcanzar el éxito profesional y al mismo tiempo descuidar el hogar. Muchas veces pasa eso. Muchos jóvenes están tan preocupados en el estudio que no vienen a la iglesia, que no leen la Biblia, que no oran. Salvo que tu horario lo exija, ¿no es cierto? Pero no debería excusas porque tienes mucha tarea, o porque estás cansado, porque estás amanecido estudiando, de no venir a la iglesia. No debería ser la excusa.
También podemos adquirir de repente un amplio conocimiento bíblico, ahora hablando de líderes, y sin embargo, carecer de paciencia, compasión o dominio propio con el trato hacia los demás. O incluso existe el riesgo de preocuparnos por nuestra salud física. Estás yendo al gimnasio hasta agotarte, pero estás relegando la oración. Incluso hasta el apóstol Pablo dijo, ¿de qué sirve hacer el ejercicio si descuidas la oración? Preferible ser gordito que ores a que estés musculoso y que no ores. Tampoco vayamos al extremo de que va a estar gordito, ¿no? Tienes que cuidar también tu salud. Pero es una manera de dar un ejemplo de lo que quiero decir. Porque muchas personas de repente, bien por el estudio, bien por el ejercicio, por el trabajo, descuidan un momento de oración, descuidan su comunión con Dios, descuidan su vida espiritual, y todos los aspectos espirituales lo ponen en un segundo plano. Esto es un desequilibrio que termina afectando nuestro testimonio y va a limitar nuestro crecimiento espiritual. Porque seguir a Cristo implica permitir que el Espíritu Santo transforme cada área de nuestra existencia. La madurez cristiana no consiste únicamente en saber más de la Biblia, ni en participar en más ministerios, sino en reflejar progresivamente el carácter de Cristo en la totalidad de nuestra vida. Dios no está buscando solamente a creyentes desarrollados en aspecto, sino discípulos cuya mente, cuerpo, vida espiritual y relaciones interpersonales evidencian la obra transformadora del Evangelio en sus vidas. Ese crecimiento integral sigue siendo el modelo que el Señor desea formar en cada uno de los creyentes, en cada uno de sus hijos, hasta el día en que seamos plenamente conformados a la imagen de Jesucristo en su segunda venida. A manera de conclusión, al contemplar este episodio de la vida de Jesús, comprendemos que Dios no está interesado solamente en el destino de sus hijos, sino también en el proceso mediante el cual nos va a conducir hacia Él. Los años de Jesús en Nazaret transcurrieron en silencio, lejos de milagros, lejos de multitudes o de reconocimiento público. Sin embargo, fueron años de enorme valor, porque en ellos se manifestó una vida completamente rendida al Padre Celestial. Jesús, antes de enseñar a multitudes, aprendió a vivir cada día para la gloria de Dios. Ese sigue siendo el llamado para los creyentes de ahora. No todos vamos a tener la misma profesión. No todos tenemos los mismos dones. No todos vamos a tener las mismas oportunidades. No todos vamos a lograr los mismos objetivos. Pero todos hemos sido llamados a parecernos más a Cristo. La verdadera medida del crecimiento espiritual no es cuánto tiempo estamos viniendo a la iglesia, ni cuántos conocimientos acumulamos, ni cuántos versículos te sabes de memoria, sino cuánto de la palabra se está reflejando en tu vida y que se parece al carácter del Señor. Seguir el ejemplo de Cristo significa caminar con fidelidad cuando nadie te ve, mantener integridad cuando sería más fácil ceder y recordar que cada decisión cotidiana forma parte de nuestra adoración a Dios. Significa entender que el hogar, el trabajo, los estudios y el servicio en la iglesia o tus relaciones con los demás son escenarios donde tienes que honrar a Cristo. Lo voy a repetir. Esto significa entender que tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu estudio, colegio, universidad, tu servicio en la iglesia, ya seas pastor, seas líder, seas maestra o maestro de escuela dominical, tus relaciones con las personas, tus papás, tu mamá, tus hermanos, tus vecinos, tu compañero de trabajo, compañero de colegio. Todo eso es escenario donde tú debes honrar a Cristo. Por eso hay que pedirle a Dios en oración que Él forme nuestro carácter, forme nuestro corazón
para que sea moldeado según su palabra y guiado por su Espíritu. Que nuestra meta no sea simplemente alcanzar éxito en la vida, sino vivir de tal manera que quienes nos rodean puedan ver en nosotros, aunque sea de manera imperfecta, el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Porque el mayor logro que un creyente puede alcanzar no es construir un nombre para sí mismo. El mayor logro de un creyente no es tener un doctorado. El mayor logro de un creyente no es tener 5 casas. El mayor logro de un creyente no es ser presidente, ni gran deportista, etcétera, etcétera, etcétera. No. Sino que su vida apunte constantemente hacia aquel que lo salvó y que dio su vida por nosotros y nos dio un propósito eterno. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por la palabra expuesta. Gracias Señor por enseñarnos a través de tus escrituras cómo debemos conducir nuestra vida, qué es lo que tú esperas de nosotros y cuál es el verdadero sentido o propósito de nuestra vida y en la manera en la cual nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Señor, nosotros siendo imperfectos, teniendo tantas debilidades y pecados, necesitamos más de ti para ir purificando nuestro corazón, nuestra mente e ir creciendo cada vez más. Guíanos en ese camino, Señor, instrúyenos, danos sabiduría, danos fortaleza, danos paciencia ante la burla de este mundo o ante la corriente de este mundo, filosofías que vemos por ahí y por allá, que están atacando cada vez más nuestra fe. Estamos viviendo en una época en la cual ya el cristiano se ve como un objeto raro, desfasado, anacrónico, incluso hasta odiado o penalizado. Pero tú, Señor, danos la firmeza para seguir adelante, proclamar tu palabra ante las personas que tanto lo necesitan y seguir tu precepto, seguir tu voluntad y ser más fieles a ti. Llena nuestro corazón de confianza y que seamos siempre la sal y la luz que este mundo necesita. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Susténtanos. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.